¿Qué lleva a un joven de apenas 14 años a convertirse en uno de los asesinos más infames de Japón? En 1997, la ciudad de Kobe fue sacudida por una serie de crímenes que dejaron al país entero sin palabras. Nadie podía imaginar que detrás de aquellos actos espantosos estaba un adolescente con una oscura historia de violencia y obsesiones inexplicables. Años después, cuando todos creían que este capítulo se había cerrado, una impactante autobiografía traería nuevas revelaciones y una pregunta aterradora. ¿Realmente puede alguien así reinsertarse en la sociedad? Hoy te contamos la historia de Seito Sakakibara, el asesino de Kobe, y lo que esconde su inquietante regreso al público. ¿Qué misterios aún quedan por descubrir en este caso? Nos adentraremos en los rincones más oscuros de esos crímenes que alguna vez estremecieron al mundo. Vamos a explorar las verdades que muchos prefieren ignorar y los detalles que pocos se atreven a contar. Aquí, nos enfrentamos a misterios profundos y secretos sombríos, porque creemos que incluso los casos más atroces merecen justicia y claridad. Prepárate para descubrir lo que se oculta detrás de las sombras. Esto es Expedientes Siniestros. Seito Sakakibara nació el 7 de julio de 1982 en Kobe, Japón, la misma ciudad que en enero de 1995 sufrió uno de los terremotos más devastadores de la historia del país, que cobró la vida de miles de personas. Aunque su infancia está rodeada de discreción debido a las leyes de privacidad en Japón, se sabe que desde los 12 años mostró comportamientos inquietantes. Con frecuencia practicaba actos de crueldad hacia los animales y había comenzado a llevar armas a la escuela. Cuando alguien le preguntaba por qué lo hacía, respondía que esas armas le ayudaban a manejar la constante irritación que sentía. Por influencia de su madre, Sakakibara logró aprobar sus exámenes para entrar a una buena secundaria. Las personas que lo conocieron en esa época cuentan que podía hacer amigos fácilmente, aunque su comportamiento era inusual. Se interesaba en actividades poco comunes y mostraba una fascinación por aspectos que alarmaban a quienes lo rodeaban. Con el tiempo, estos comportamientos provocaron preocupación entre quienes lo conocían, aunque su familia parece no haber percibido la magnitud de la violencia que ocultaba. La historia de Sakakibara sigue siendo un ejemplo inquietante de cómo algunas señales de alerta pueden pasar desapercibidas incluso para los más cercanos. Seito Sakakibara tenía apenas 14 años y ya cargaba con una gran ira y violencia internas. En 1997, en la ciudad de Kobe, Japón, esta furia alcanzó un punto crítico. Seito cometió actos terribles. Acabó con la vida de una niña de 10 años y luego, en un hecho aún más impactante, atacó a su amigo de 11 años. El 27 de mayo de 1997, una hora antes de que los alumnos de la primaria Tainohata ingresaran a clases, un cuidador hizo un descubrimiento estremecedor. En la entrada de la escuela, encontró la cabeza de Jun Ase, un niño de 11 años. La escena fue impactante, y junto a los restos, había una nota escrita con tinta roja en la que el responsable se identificaba como Seito Sakakibara. En ella, expresaba un mensaje inquietante: "Este es el comienzo del juego. Traten de detenerme si pueden". Declaraba su deseo de ver morir a personas y retaba a la policía con un tono desafiante. Días después, el 6 de junio, el diario local Kobe Shimbun recibió una nueva carta de Seito, donde reiteraba su responsabilidad y amenazaba con continuar sus actos violentos. En una larga carta enviada el 3 de junio, en la misma tinta roja, Seito expresaba que solo cuando causaba daño a otros lograba calmar su propio dolor. Además, lanzaba duras críticas al sistema educativo japonés, afirmando que lo había convertido en alguien invisible, lleno de resentimiento. El caso conmocionó a la prensa, que en su cobertura cometió un error al publicar el alias de Seito como Onibara en lugar de Sakakibara. Esto provocó la ira de Seito, quien envió una advertencia: "Si vuelven a equivocarse con mi nombre o juegan con mi paciencia, habrá consecuencias. Y si creen que solo ataco a niños, están equivocados". Con estas palabras, desafió aún más a la policía, insistiendo en que no era un caso fácil de resolver. Durante todo este tiempo, los medios de comunicación se referían a él como Chico A o por su seudónimo, debido a las leyes de protección de menores que no permiten revelar la identidad de menores implicados en delitos graves en Japón.
La historia de Seito Sakakibara sigue siendo un recordatorio sombrío de la necesidad de abordar de raíz los problemas que enfrentan algunos jóvenes y de lo mucho que estos pueden afectar a la sociedad. Las autoridades en Japón movilizaron a más de 500 investigadores en su búsqueda de respuestas. En los vecindarios, el miedo llevó a los padres a organizarse y asegurarse de que sus hijos estuvieran acompañados en todo momento. Ya nadie se sentía seguro dejando a los niños solos en el camino al colegio. Finalmente, el 28 de junio de 1997, Japón respiró con alivio al saber que el responsable había sido arrestado. Pero esa tranquilidad duró poco cuando la noticia de la edad del sospechoso sacudió al país. Seito Sakakibara tenía apenas 14 años. Había pasado un mes desde la trágica eliminación de Hunase, un estudiante vulnerable que había sido engañado por Sakakibara y víctima de su violencia. Los investigadores hicieron descubrimientos aún más perturbadores mientras analizaban las evidencias. Una vez detenido, Sakakibara confesó haber cometido otro crimen meses antes, y también fue imputado por ese caso. La noticia de estos crímenes y la edad del autor impactaron a toda una nación y generaron intensos debates sobre la protección de los jóvenes y la prevención de la violencia en la sociedad. Retrocedamos en el tiempo a principios de 1997, cuando comenzaron a ocurrir eventos inquietantes en Japón. En febrero de ese año, 2 niñas de primaria caminaban por la calle cuando fueron atacadas por un adolescente con un martillo. Afortunadamente, lograron escapar con heridas leves. Este incidente pasó desapercibido y no tuvo mucha cobertura en los medios. Luego, el 10 de marzo de 1997, Ayaka Yamashita, de 10 años, caminaba junto a sus amigas cuando fue golpeada brutalmente en la cabeza por un chico que parecía ser mayor. Apenas una hora más tarde, en el mismo vecindario, otra niña de 9 años fue atacada con un arma blanca. La niña fue llevada de inmediato al hospital y logró sobrevivir, pero Ayaka no tuvo la misma suerte. Falleció el 16 de marzo debido a las graves lesiones que sufrió en ese ataque. Tiempo después, Seito Sakakibara, un adolescente de 14 años, fue arrestado y confesó haber cometido estos ataques. En sus declaraciones, describió estos actos como un entrenamiento para lo que sería su crimen final, la eliminación de Hunase. Según el canal japonés NHK, Sakakibara afirmó que solo quería probar distintos métodos. Uno de los detalles más perturbadores fue su confesión de haber lavado la cabeza de Jun en el baño de su casa, diciendo que lo hacía para liberar su alma. Con frialdad, guió a los detectives a un estanque donde mostró dónde había desechado las herramientas que utilizó en sus ataques: un martillo, un cuchillo y una sierra. La policía japonesa, conocida por su hermetismo, mantuvo en secreto muchos detalles de la investigación y de la captura de Sakakibara. Sin embargo, tras su detención, hallaron en su habitación cintas de video, libros sobre figuras históricas controversiales y asesinos, y un diario personal que documentaba sus acciones. En este diario, Sakakibara anotó escalofriantes pensamientos tras los ataques de marzo, donde se refería a sus actos con una mezcla de curiosidad y frialdad. Incluso el 23 de marzo, en una entrada, mencionó que su madre le había comentado sobre la gravedad de los incidentes, a lo que él reaccionó con indiferencia. Esta historia causó un profundo impacto en Japón y en el mundo, generando preguntas sobre el papel de la sociedad en el desarrollo y prevención de conductas violentas en jóvenes. Una vez detenido, Seito Sakakibara fue llevado a un centro de detención juvenil en Fuchu, al oeste de Tokio. En noviembre de 2001, fue transferido a un reformatorio convencional para recibir educación en habilidades sociales, aunque tiempo después volvió a ser internado en un reformatorio psiquiátrico para recibir tratamiento adicional. Durante el proceso, algunos abogados argumentaron que la investigación no había sido llevada correctamente y dudaban de que alguien tan joven pudiera haber cometido esos crímenes. Incluso mencionaban que uno de los ataques parecía haber sido cometido por una persona zurda, mientras que Sakakibara era diestro, y sostenían que sus confesiones no eran del todo creíbles. Sin embargo, las pruebas acumuladas respaldaban su responsabilidad. En 2002, su propia madre lo visitó en el centro de detención y le pidió sinceridad. Sakakibara le confirmó que él era el responsable de los crímenes. En marzo de 2003, solicitó la libertad condicional ante el tribunal correspondiente. Tras evaluaciones y entrevistas,
Los jueces consideraron que el joven había avanzado en su proceso de rehabilitación y que estaba listo para un regreso gradual a la sociedad. Se seleccionó un lugar adecuado para que viviera y se diseñaron planes para ayudarlo a integrarse. El 11 de marzo de 2004, en una decisión poco usual, el ministro japonés de Justicia anunció públicamente que Sakakibara, ya con 21 años, sería liberado el 1 de enero de 2005. Este caso generó mucho debate en Japón sobre el sistema de justicia juvenil y la rehabilitación de jóvenes con antecedentes de violencia extrema. Los crímenes en Kobe, como se conoció este caso, generaron intensas discusiones en Japón sobre cómo actuar en casos de menores involucrados en delitos graves. Los políticos propusieron medidas para limitar el acceso de los jóvenes a contenidos violentos, y también surgieron preguntas sobre el rol de los padres en la educación y supervisión de sus hijos. En el año 2000, como respuesta directa a los actos cometidos por Sakakibara, Japón tomó la decisión de reducir la edad mínima de responsabilidad penal de 16 a 14 años, permitiendo así que adolescentes puedan ser juzgados por crímenes graves. Kyoko Yamashita, la madre de Ayaka, la niña que perdió la vida en estos ataques, expresó sus sentimientos cuando supo que el responsable sería liberado. Aunque Kyoko, que tenía 48 años en ese momento, dijo que quería creer en la rehabilitación de Sakakibara, admitió que aún tenía dudas. Creo que Ayaka habría deseado que él se hubiera redimido y que decidiera vivir una vida buena. Cada vez que veo a jóvenes involucrados en crímenes, siento que nosotros, los adultos, debemos preguntarnos qué estamos haciendo al respecto, reflexionó. Incluso el primer ministro japonés en ese entonces, Junichiro Koizumi, se pronunció sobre el tema, señalando que, a pesar de las dudas, era necesario darle una oportunidad para rehabilitarse y reintegrarse en la sociedad. Por haber sido menor en el momento de sus crímenes, el verdadero nombre de Seito Sakakibara y su lugar de residencia se mantuvieron en secreto. Estaba en libertad, pero nadie sabía quién era realmente, excepto él mismo y su familia. Sin embargo, esto cambiaría debido a su vanidad y deseo de notoriedad. En junio de 2015, ya con 32 años, Sakakibara publicó una autobiografía titulada Sekka, en la que parecía pedir disculpas a las familias de sus víctimas, pero relataba los hechos de manera perturbadoramente detallada. En el libro, también confesaba que experimentaba conductas desviadas y narraba cómo, en su adolescencia, había obtenido placer al mutilar animales, describiendo el camino que lo llevó a fantasear con quitarle la vida a seres humanos. Mamoru Ase, el padre de Jun, expresó en 2016 su indignación. Es evidente que no está arrepentido por lo que hizo. Además, argumentaba que personas como él no deberían beneficiarse económicamente de sus crímenes, pero a pesar de sus esfuerzos por bloquear la publicación, el libro continuó en venta y se convirtió en un éxito en Japón. La primera edición se agotó en 3 semanas, generando ingresos significativos para Sakakibara. Pocos meses después, Sakakibara fue más allá al crear un sitio web en el que aparecían fotos bizarras de un hombre enmascarado y en poses llamativas, quien afirmaba ser él. Esto generó tal controversia que el diario Sukan Post decidió exponer su identidad y, desafiando las leyes de protección de menores en Japón, publicó su verdadero nombre, Shinichiro Azuma, revelando que vivía en Saitama, cerca de Tokio, y trabajaba en la construcción. Hoy, Shinichiro Azuma tiene 38 años y se dice que continúa viviendo en la zona de Tokio, aunque es probable que sus vecinos y colegas no tengan idea de su pasado. Muchos se preguntan si el público debería conocer su verdadera historia para prevenir riesgos. A pesar de la oposición de las familias de las víctimas y de la decisión de algunas librerías de no vender el libro, Sekka se convirtió en un bestseller en Japón, generando ingresos que han superado el $1.000.000 a lo largo de los años. Esto desató la indignación de quienes consideran que Japón debería adoptar leyes similares a las de Estados Unidos, donde se prohíbe a los criminales lucrar con sus crímenes. La publicación del libro dejó a muchos en shock. En él, Sakakibara escribió: «Déjenme confesar algo, pienso que la vista era bella. Siento que nací solo para ver la belleza etérea de lo que tenía frente a mis ojos». Estas palabras plantean una pregunta inquietante. ¿Era un arrepentimiento genuino o simplemente un placer morboso que sigue persiguiéndolo?